Muy buenas noches desde el canal de Esoterismo Práctico. Vamos a empezar una conferencia sobre hermetismo. A ver, me hicieron una pregunta. A través, no me acuerdo ahora, será Facebook, Instagram o YouTube, sobre el agregado psicológico. Y la verdad, podía haber respuesto esa pregunta de una forma sencilla, explicando qué es el agregado psicológico. Pero le quise dar una pequeña vuelta de tuerca para no siempre explicar lo mismo. Y entonces empiezo por lo que comúnmente se conoce. El agregado psicológico en diferentes filosofías esotéricas o herméticas es conocido como el yo o el ego. Entraríamos diciendo qué es el yo y qué es el ego. Entonces, el yo y el ego es la separatividad, que no la individualidad, que siempre es sagrada. Y nos quedamos, o vuelvo a decir una vez más esta palabra, separatividad, y no la quedamos. Bien. El agregado psicológico puede ser entendido como una entidad agregada a la psiquis. Agregado psicológico de la palabra psiquis. La palabra psiquis viene de psique, todos lo conocemos, que significa alma. ¿Qué es el alma? El alma es un conjunto, está muy bien, esta definición me encanta. El alma es un conjunto de cuerpos, fuerzas, virtudes, energías que se han de desarrollar y otras se han de encarnar en el ser humano. El alma, cuando no está desarrollada, se denomina esencia. Bien. La esencia, para convertirse en alma, como hemos dicho antes, tiene una serie de virtudes, fuerzas, desarrollarlas y otras encarnarlas o agregarlas. Agregar, encarnar, para convertirse, esa esencia, convertirse en alma. Por lo que no todo agregado psicológico es ego, pero sí que es ego todo agregado psicológico. Me explico otra vez. La esencia tiene que agregar ciertas virtudes, cuerpos, energías que no tiene, no posee, los tiene que encarnar o agregárselos, que es lo mismo, para convertirse en alma. O sea, no todo agregado al alma es un ego, aunque todo ego es un agregado al alma. Bien. Nuestra esencia es nuestra parte divina y casi perfecta. Y el tiempo es deseo. El ego es tiempo o deseo. Se puede entender de dos maneras, es tiempo o deseo. ¿Qué es lo que hace el ego? ¿Qué es lo que hace el ego como tiempo o como deseo? Esta palabra también es muy buena. Embotella a la esencia. ¿Y qué es eso que el ego embotella a la esencia? El ego tiene la capacidad, como tiempo, deseo, de separar fracciones de la esencia entre ellas mismas. Separa fracciones de la esencia. La separación que hemos dicho en un principio. Separar. ¿Qué sucede cuando la esencia es separada de sí misma? Porque es embotellada una fracción de la esencia.
que esa fracción pierde la capacidad de ser consciente de sí misma. Y como pierde esa capacidad de ser autoconsciente, consciente de sí misma, se vuelve en algo inconsciente. ¿La esencia es inconsciente? No. Una fracción de la esencia separada de sí misma, la separatividad, que decíamos en un principio, es el yo, que es la separatividad, o el ego, que es la separatividad. ¿Esa fracción de esencia es consciente de sí misma? No, porque está separada del resto. Y la esencia se mueve, o bueno, se mueve. La esencia es consciente cuando está toda junta. Y las partes que están separadas de la esencia, entre ellas, son partes inconscientes. ¿Qué sucede cuando una parte de la esencia es inconsciente? Que no tiene la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Y como no es capaz de adaptarse a nuevas circunstancias, repite siempre el mismo acto. Y al repetir el mismo acto, crea eso que se denomina tiempo. Pero como a la vez desea, crea también eso que se llama deseo. Deseo, tiempo y separatividad. Ego, yo, agregado psicológico. La esencia pierde el recuerdo de sí misma, es inconsciente, no se autoconoce, pierde el recuerdo de sí misma y entonces no recuerda o olvida quién es, qué hace aquí y cuál es su finalidad. Y a ese embotellamiento de la esencia se le denomina agregado psíquico por el tiempo y el deseo que se agrega a la psiquis, al alma, yo, porque separa de esa individualidad sagrada, es separada, se separa la individualidad de la esencia, hay una acción que se separa y por eso se llama yo, o en griego, ego, que es lo mismo, yo o ego. O otras personas le denominan agregado a la psiquis, porque es algo que se agrega. Pero vuelvo a decir, no todo lo que se agrega a la psiquis es yo, es ego. Porque, por ejemplo, a la esencia le agregamos diferentes cuerpos, o los creamos, que antes no estaban. Y que entonces empiezan a estar. Y son agregados a la esencia para que ésta se convierta en alma. Y muchas virtudes se agregan a la esencia para estas convertirse en alma. Unas vienen de mundos superiores, otra es las creamos, otra es a través de experiencias, otras son valores a través de iniciaciones, otras son a través de otras partes del camino que se van agregando a nosotros y esa esencia final se convierte en alma porque tiene más, esa esencia, más de lo que tenía. Entonces llega un momento, da igual en ese momento, en que esa esencia se le denomina alma. Y el alma es un conjunto, y un conjunto es conjunto de virtudes, etcétera, etcétera, que son agregados a ella misma, que han sido agregados a la esencia y esta se ha convertido en alma. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en una siguiente conferencia. Adiós.